Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, bendito seas tú, que nos permites hoy de nuevo estudiar tu palabra. Gracias porque me concedes a mí predicar el evangelio, predicar tus enseñanzas, tus mandamientos. Bueno, Señor, ayúdame a predicar este mensaje con mansedumbre, como dice acá, Señor. Y que cada corazón que hoy reciba esta palabra también lo reciba con mansedumbre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama, continuando con la serie de las bienaventuranzas, los mansos, hermanos, los mansos. Hermanos, los mansos, dice Matthew Henry, son los que se someten tranquilamente o en silencio a la voluntad de Dios. Esos son en principio los mansos. Se someten también a su palabra y a su vara, a la vara de Dios, porque Dios disciplina. Siguen las instrucciones del Señor, cumplen sus designios y son amables también con todos los hombres. Tito 3:2, más adelante vamos a ver. Ellos soportan, los mansos, la provocación sin ser inflamados. Guardan silencio cuando lo tienen que hacer y devuelven una respuesta suave. Pueden mostrar, sí, obvio, disgusto cuando haya ocasión para ello, también vamos a ver eso, pero sin caer en cólera. Pueden estar calmados cuando otros están acalorados y en su paciencia mantienen el dominio de sus propias almas. Difícilmente son provocados, o sea, digo difícilmente, y si les llega a pasar, se calman rápidamente. Prefieren perdonar 20 injurias que vengar una. Tienen el gobierno de su propio espíritu. Son bienaventurados, pues son semejantes a Cristo, de quien especialmente aprenden. Él dijo, aprended de mí que son manso y humilde de corazón. Son como el mismo Dios bendito, también el Dios en general, Dios trino, que es Señor de su ira. O sea, Él da la ira, o sea, mejor dicho, Dios está irado con el impío, pero Él es Señor de esa ira. Él sabe cuándo ejecutarla y cuándo no. Él no se deja dominar por su ira. Son bienaventurados, y además es santa, ¿no? Son bienaventurados los mansos. Disfrutan de sí mismos, de sus semejantes, de sus seres queridos y de Dios cómodamente y sin perturbaciones. Ya vamos también a ver eso. Son aptos, hermano, para cualquier relación. No son personas complicadas, que uno dice, uy, complicada esta persona, bien complicado. Son aptos para cualquier relación, condición y compañía. Son aptos para vivir, son aptos para morir. Y ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí se está citando el Salmo 37:11. Ya lo vamos a ver más adelante también. Hermanos, ellos recibirán la tierra por heredad. Es un tipo, es Canaán, hace referencia a Canaán, pero como tipo del cielo, la herencia eterna. Hermano, toda la bendición del cielo arriba y todas las bendiciones de la tierra abajo son la porción de los mansos, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de la mansedumbre. O sea, aquí vamos a ver un poco lo que el mundo cree que es la mansedumbre, las distorsiones y lo que verdaderamente la Biblia enseña en la mansedumbre. En el segundo capítulo vamos a hablar de los mansos, vamos a poner ejemplos en qué situaciones debemos ser mansos. Y en el tercero recibirán la tierra por heredad, la bendición. Primer capítulo, la mansedumbre, hermanos. Esto lo dice Kistemaker. Él dice que hay poca diferencia, y es verdad, entre ser pobre de espíritu y ser manso. Hay poca diferencia. Humilde tiene que ver con ser manso también. Humilde de espíritu, no pobre de espíritu. La primera, es decir, el pobre de espíritu, hay poca diferencia, sin embargo la hay. En la primera, en el pobre de espíritu, describe al hombre más como es en sí mismo, en su interior, quebrantado de corazón. La segunda, es decir, el manso, describe al hombre más en su relación con Dios y con los hombres. O sea, como es pobre de espíritu, se manifiesta externamente con Dios y con los hombres. Describe a la persona que no se resiente, que no guarda rencores,
que no toma venganza. Lejos de seguir rumiando las injurias recibidas, el manso se refugia en el Señor y entrega su camino enteramente a Él. Él ha aprendido a soportar con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tiene una mejor y perdurable herencia, porque él sabe que recibirá la tierra por heredad. Hermanos, entonces recuerde que estamos en las bienaventuranzas, estamos en la tercera bienaventuranza. El manso es bienaventurado, es bendecido, es dichoso, es feliz. Esto aplica para toda la iglesia, ya sabemos. No describe a algunos cristianos excepcionales, las bienaventuranzas. Todos debemos tener esas bienaventuranzas como el fruto del Espíritu Santo. Eso yo lo he explicado en las otras dos. Entonces, hermanos, Cristo vino a corregir las distorsiones, yo también se lo decía, de un mundo ciego y carnal, que lo que dice la Biblia de lo que es, por ejemplo, en este caso los mansos, es muy diferente a lo que ellos piensan. El mundo dice, bienaventurados, yo se lo he dicho también, pero aquí le voy a agregar los mansos. El mundo dice, relacionado con los mansos, el mundo dice bienaventurados los ricos, ya vimos, pobre rico. El mundo dice bienaventurados los ricos, los fuertes, los poderosos, los que gozan de los placeres de la tierra, los enaltecidos. Pero el Señor nos dice bienaventurados los pobres, ya lo vimos, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Hermanos, la mansedumbre, el mundo y la mansedumbre. Hermanos, el mundo en general es fiero, el mundo es altanero en general. El mundo es rebelde, obstinado, no se somete a Dios. En ese sentido, la mansedumbre. O sea, una persona que no se ha sometido a Dios no puede ser mansa. Es una falsa mansedumbre. El mundo exalta el orgullo de manera general, la altivez, al valiente entre comillas. ¿Y quién es el valiente para ellos? El que hace y dice lo que quiere. Perdónenme la expresión, lo que se le da la gana. Eso exalta el mundo. Exalta el que dice palabras deshonestas. Es que yo soy sincero y va votando cualquier cosa. El que dice las groserías. No, es que yo no soy hipócrita. Y dice groserías, habla mal. Exalta al que hace lo que quiere, al libertino, a las feminazis, al feminista. ¡Wow! Las alaba este mundo. Al rebelde, la rebelión, la anarquía. Este mundo la exalta de manera general. Hermanos, ellos encienden todo, este tipo de personas. Encienden todo con sus lenguas, porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, esa fiereza opuesta a la mansedumbre bíblica inflama la rueda de la creación, como dice acá. Es inflamada por el infierno, todo lo que esta gente dice. El mundo, ellos no son mansos como son las ovejas de Cristo, ¿no es cierto? Ellos son como cabras salvajes. Romano lo describe, 1:29-31, dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Le resalto las palabras que más tienen que ver con lo contrario a la mansedumbre, contiendas. Dice más adelante, detractores, aborrecedores de Dios. Más adelantico dice soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Niños, los niños del mundo no son mansos, son como cabras. Ustedes no deberían ser así. Dice más adelante, son implacables, sin misericordia, porque eso también tiene que ver con la mansedumbre. El que es implacable no es manso. Hermanos, ahora, eso el mundo en general, pero también otros en el mundo son mansos con los hombres, y esto no es mansedumbre, y lo pongo entre comillas, son mansos con los hombres de manera general. Son mansos con los hombres, pero no son mansos con Dios. No es mansedumbre. Son mansos con el que tiene autoridad, con el que tiene poder, con el que tiene riquezas. Son mansos con el jefe, con su familia impía,
con sus amigos, pero no son mansos a Dios porque no se rinden a Dios y no obedecen a Dios. Y por agradar al hombre, desagradan a Dios. No están siendo mansos. Es una falsa mansedumbre. No es la mansedumbre bíblica. Obedecen al hombre ellos. Le rinden pleitesía, le temen. ¿Pero por qué? Porque son medrosos, pusilánimes y cobardes. No temen a Dios. Son como los judíos que entregaron a Cristo al César. Ellos le dijeron a Cristo, fuera, fuera, crucifícale. O decían, le decían a Pilato que crucificara a Cristo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Mansitos al rey, pero desobedientes al rey de reyes. Hermanos, ahora el mundo también cree que la mansedumbre es timidez, prudencia, callar. El mundo cree que eso es el mundo cree eso, pero eso es una falsa humildad, una falsa reverencia a Dios. Es hipocresía, hermano. El mundo cree que la mansedumbre es como la del siervo inútil. Mateo 25, 24, 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El mundo cree que el manso es una persona temerosa, así tímida, que no habla. No, eso es, el siervo inútil era eso, tuve miedo y escondí tu talento. No predican el evangelio, son temerosos. Eso no es mansedumbre, eso es cobardía. El Papa de Roma, la segunda bestia en la parte religiosa, se presenta como un manso cordero, pero él habla desde el mismo infierno, como leímos ahorita en Santiago, ¿no? Su palabra enciende el infierno, viene del mismo infierno. Dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero él hablaba como dragón. Se presenta paz, blanquito, diferente a todos, el hombre más bueno de la tierra. Así habla todo pasito, generalmente ellos son así. Pero su doctrina viene del mismo infierno, hermanos. Hermano, nada de esto es lo que describe esta bienaventuranza de la mansedumbre. Nada de esto, hermanos. El mundo tiene ideas erradas de la mansedumbre. El mundo cree que ser manso es ser un idiota. Alguien que no habla, que calla todo, que acepta sin discutir, que se somete sin cuestionar y sin discernir, hermano. Eso no es mansedumbre, eso es pusilanimidad. Eso es ser un pusilánime, hermanos. Eso no es mansedumbre. Se someten sin cuestionar y sin discernir al Estado, al médico, a los hombres en general, ¿sí me entienden? Eso no es mansedumbre, hermanos. El mundo cree que ser manso, hermano, y ojo con nosotros, porque hay veces nosotros damos ese tipo de consejos. El manso es alguien que no puede defenderse, hermanos. Eso no es el manso. El manso, mire, dice Thomas Watson, no es que un cristiano no deba limpiarse de calumnias. Ojo, hermanos, si están calumniando, yo debo decir la verdad. No decir, no, cállese. Así yo lo estoy exhortando a usted, hermano, como pastor, y si yo estoy dando un falso testimonio, usted debe con mansedumbre decir, Marco, no fue así, venga, le explico. Eso no está mal, eso está bien. Entonces no es que un cristiano, dice Thomas Watson, no deba limpiarse de calumnias. Cuando se acusó al apóstol Pablo de estar loco, él mismo se justificó tajantemente y dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Él no dijo, sí, estoy loco, yo soy manso. No, hermano, él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Hermano, callar cuando nos calumnian, esto también lo dice Thomas Watson, es hacernos parecer culpables. Es lícito ser nuestros propios defensores. La culpa solo está cuando respondemos a las injurias con reproche, lo que equivale a pagarle a un hombre con la moneda del diablo.
es devolver mal por mal. ¿Ah, qué? Eso es lo que uno no hace, hermanos. Pero yo con mansedumbre digo, mire, no es así, es de esta manera. Hermanos, la mansedumbre no es debilidad, dice Kistemaker. La mansedumbre no consiste en tener una columna vertebral de goma, dispuesta a doblarse ante toda brisa. La mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación. Entonces a mí yo estoy predicando en una plaza, predicando el evangelio o en cualquier lugar y llega alguien y me golpea y me empuja, hermano. Yo no devuelvo mal por mal. Yo sigo predicando como le pasó a alguien, no recuerdo a quién. Le dijo, mire, si usted no se calla, le dijeron a un mártir, si usted no se calla, no recuerdo a quién, lo voy a matar y le voy a pegar. Dijo, pégueme. Y después voy a seguirle predicando. Eso es mansedumbre. Eso es aguantar la provocación, hermanos. Él no le iba a devolver un puño, no le iba a devolver, no, o sea, él le ponía la otra mejilla, hermanos. Pero se seguía predicando. Pero la gente cree que el manso es el que dice, bueno, listo, entonces no digo nada. No, hermanos. Hermanos, la mansedumbre entonces es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, la disposición a sufrir y no causar daño. La persona mansa deja todo en manos de aquel que ama, en Cristo. Entonces, hermanos, expliquemos un poco más la mansedumbre bíblica. Esto lo traje de varias fuentes. Hermano, de manera general es someterse a la voluntad de Dios, escúcheme bien, eso es primeramente, de buena gana, sin reproches, aceptando sus designios. No es estar todo el tiempo contendiendo con Dios por lo que nos pasa. Eso no es ser manso. Usted no es manso o no es mansa. Mansedumbre, manso, esta palabra viene del griego prautes, es una palabra griega que significa gentileza, o puede significar gentileza, afabilidad, amistad dulce, humildad. Se opone al orgullo, a la aspereza, a la intolerancia, al rencor, al mal carácter, al enojo repentino. Soporta la incomodidad. Está rendido a Dios porque depende totalmente de Él. Hermanos, consiste la mansedumbre no solo en el comportamiento externo de la persona, en sus relaciones con sus semejantes. Yo le decía que así se manifiesta, pero es porque hay algo internamente, porque es pobre de espíritu. Pero va más allá, es una obra efectuada en el alma, ejercida primero y ante todo para con Dios, hermano. De allí parte todo. Es una disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos como buenos, porque el manso dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, sin discutirlos ni resistirlos. Está relacionado, aunque no es la misma palabra, con la que traduce hay veces humildad, que es una palabra griega que dice tapeinofrosune, que significa humilde o pobre, porque es consecuencia de ello. Yo ya les explicaba, el que es pobre de espíritu va a ser manso. Hermanos, solo los de corazón humilde, que también son mansos, no luchan contra Dios, no se enfrentan a Dios, no contienden contra Dios. Hermanos, entonces mansedumbre no significa tener un carácter débil. Es todo lo contrario, hermanos, es fortaleza por quien se cree. El manso está dispuesto a morir por Cristo, hermanos. El manso está dispuesto a morir por Cristo. Los mártires fueron mansos, pero no eran débiles, hermanos. Fueron hombres fuertes, aunque eran mansos, hermanos. El término en español mansedumbre, hay veces es confuso, hermanos, porque sugiere debilidad, pusilanimidad, pero prautes no lo es en absoluto, hermanos. Entonces hay veces por eso esa palabra es tan distorsionada. Mansedumbre, no diga nada, no, ¿sí me entiende? No, sea manso con Dios, primeramente. Acepte lo que Dios dispone para su vida.
Se ha sugerido también la palabra gentileza, pero la gentileza es más apropiado a las acciones. Prautes describe una condición de mente y corazón. Claro, se manifiesta también en las acciones. Pero es que alguien puede mostrarse muy gentil y por dentro tener maldad, ¿no dice? Tienen labios de mantequilla, pero su corazón, hay odio en su corazón. Hermanos, la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder, hermanos. Hay poder porque hay dominio propio, para no dejarse inflamar por la ira, por las cosas que pasan. El Señor era manso, eso lo dice la Biblia, porque tenía infinitos recursos a su disposición y muchas veces no los usó. Él tenía un ejército de ángeles y podía hacer así y destruir, y no lo hizo. La mansedumbre, hermanos, también debe ser ante los hombres, escúchenme bien, incluso los malos. Incluso los malos. El manso es consciente que ellos, con sus insultos, malos tratos, los permite Dios y son usados por el Señor para la disciplina y purificación de sus elegidos. Ojo, estoy hablando de los malos tratos. No estoy hablando de las calumnias, porque las calumnias, cuando se deshonra a Cristo, cuando está poniendo en juego el evangelio y la verdad, hay que hablar. Cristo, cuando tuvo que callar, calló, pero cuando tuvo que abrir su boca, la abrió. La mansedumbre es es lo opuesto, qué pena, al interés propio, al amor propio. Es ecuanimidad de espíritu. El manso no se entusiasma demasiado, pero tampoco se deprime demasiado. ¿Sí me entiende? No es lleno no es ahí todo alborotado en unas cosas, ¿sí me entiende? Él es austero, aún en sus sentimientos, tanto para gozo, o sea, cuando hablo de entusiasmo, no se entusiasma por cosas sin sentido, ¿sí me entiende? Pero tampoco se deprime o se asusta por todas las cosas. El manso se controla, trata de controlarse, porque puede generar sentimientos en los que están al lado. Yo le digo a las mamás, tranquilas, porque terminan asustando más a sus hijos. Hay que ser austero, hay que ser controlado en muchas cosas. Simplemente porque el manso no se ocupa del propio yo. Hermanos, miren, a nosotros nos han distorsionado mucho el concepto de mansedumbre. Por ejemplo, Moisés fue considerado por Dios en su momento el hombre más manso de la tierra, Números 12:3. Pero fue el mismo Moisés que al ver la idolatría del pueblo, al hacerse un becerro de oro, bajó con ira santa, rompió las tablas de la ley y reprendió al pueblo. ¿No es cierto? Es el mismo Moisés que Dios dijo, el hombre más manso de la tierra. Fue el mismo que con ira santa rompió las tablas de la ley y reprendió al pueblo por hacerse ese becerro de oro. Hermanos, el Señor nunca desaprobó esto, porque su celo era por Dios. Moisés no estaba triste tanto porque, ay, no me hicieron caso a mí. Era porque deshonraban a Dios. Otro caso, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero fue el mismo Señor Jesucristo quien tiró las mesas de los mercaderes y cambistas en el templo y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque el celo de Dios lo consumía. ¿O será que había una contradicción ahí? Manso y humilde. Ya vamos a ver por qué Cristo era tan manso, tan humilde, pero a la vez el celo de Dios lo consumía y no se contradice. Juan el Bautista fue manso. Juan el Bautista, hermanos, fue manso. Se negó. Dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Sin embargo, hermanos, fue el mismo Juan el que dijo estas palabras a los fariseos. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, Juan fue decapitado por denunciar el adulterio de Herodes. Juan estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo.
Y Cristo dijo de él que fue el hombre más grande nacido de mujer, hermanos. Entonces, mire, él enseñó, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, mansedumbre. Él no se predicaba a sí mismo, él predicaba de Cristo y este crucificado. Hermanos, Pablo también enseñó sobre la mansedumbre. En persona dice la Biblia que él era manso, aunque sus cartas duras, ¿no es cierto? Dice en 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Hermanos, algunas veces a Pablo le tocó ir con dureza a corregir la iglesia. Ahí mismo en 2 Corintios dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, hermanos. Entonces Pablo era como un pastor que se para, predica, y el que escucha dice, uy, ese señor está como bravo. Pero cuando va y habla con él, es manso. ¿Sí me entiende? Eso era Pablo, sus cartas eran duras, pero cuando estaba con ellos era manso. Hermano, ¿cómo nos han distorsionado el concepto bíblico de mansedumbre? Por la psicología, el humanismo introducido en la iglesia. Hermanos, mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios sin reproches y sin importar el costo. Ay, obedecí al Señor y mira lo que me pasó, y empieza uno a contender con Dios. Eso es fiereza, eso está mal. Hermanos, mansedumbre es negarse al yo, es poner la otra mejilla, es no devolver mal por mal, maldición por maldición. Hermano, pero jamás mansedumbre tiene que ver con callar la palabra de Dios, o callar ante el pecado o la maldad. Hermanos, por eso mataron a los profetas, a Juan el Bautista, a Cristo, a los apóstoles, a los mártires, dispuestos todos ellos a morir por la causa de Cristo, no por su propia causa. Estos hombres eran mansos y nosotros debemos aprender de ellos. Thomas Watson dijo, un espíritu, ahora, escúcheme bien, un espíritu enojado no es un espíritu manso. Un espíritu enojado no confundamos, de todos modos. Hermanos, no es que en algunos casos podamos estar enojados, no, pero sí hay una ira santa, hermanos. Solo esa ira es sin pecado porque está contra el pecado. La mansedumbre y el celo pueden estar juntos. En materia de religión, un cristiano debe estar revestido del espíritu de Elías y estar lleno del furor de Jehová. Jeremías 6:11. Cristo fue manso, pero celoso, ya vimos. El celo de la casa de Dios lo devoró. Hermanos, la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. La mencionan en Gálatas 5:23, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu Santo, y menciona la mansedumbre. La mansedumbre, dice John Hill, debe ser vista, hermanos, escúchenme bien, no tanto como una virtud moral, sino más como una gracia cristiana, fruto del Espíritu Santo, que adorna la religión, que es útil y que promueve el Evangelio. Los que la poseen y la practican agradan a Dios, hermanos. Debemos seguir y exhibir esta virtud. Como les dijo Pablo en 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre, se lo dijo a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, hermanos. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Los mansos. Dice, bienaventurados los mansos. Los mansos no se irritan fácilmente. Los mansos, esto lo está diciendo John Hill, soportan y aguantan con paciencia las injurias y afrentas, se comportan con cortesía y afabilidad con el prójimo. No tenemos cara de limón ante el prójimo, no, eso no es siempre, hay que hacerlo así. Claro, si están pecando, pues uno les dice, pero per se no estamos con cara de amargados delante de ellos.
Tienen los mansos los pensamientos más austeros de sí mismos y los de mejor de los demás. No envidian los dones y gracias de otros. Están dispuestos a ser instruidos, escúcheme bien, hermanos, y amonestados por los más pequeños de los santos. Hay personas, hermano, uno lo ve en la iglesia, y yo creo que eso es hipocresía, y además no es mansedumbre, que de pronto va el pastor y ahí se agachan la cabeza, pero va un hermano o una hermana y le dicen, y son fieros con el hermano o la hermana. Eso no es mansedumbre, hermano. Yo creo que eso es hipocresía. Si están diciéndole lo mismo, si tiene que ver con el pecado. Se someten tranquilamente a la voluntad de Dios, a su providencia, y atribuyen todo lo que tienen y son a la gracia de Dios, porque ellos entienden que la gracia es un don inmerecido. Entonces cualquier cosa que tengamos buena ni siquiera la merecemos, hermanos. Es don de Dios, es gracia del Señor, es misericordia de Dios. Hermanos, vamos a ver unas 13 cosas de cómo debemos ser mansos. Debemos ser mansos y humildes de corazón como Cristo. Llevad mi yugo, dijo Cristo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo, hermanos, exaltó la mansedumbre de Cristo. 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, él apela a la mansedumbre de Cristo. Pablo fue manso cuando lo maldecían. Perdón, Pablo no. Bueno, Pablo también, pero en este caso estamos hablando de Cristo. Fue manso cuando lo maldecían. Cristo. Dice en 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. Entonces, hermanos, debemos ser mansos y humildes de corazón como Cristo. Hermanos, ¿cómo respondemos a las ofensas? Cuando lo maldicen, ¿devolvemos mal por mal, insulto por insulto? Hermanos, cuando nos calumnian, hay momentos en los cuales debemos defendernos, porque si esa calumnia deshonra el nombre de Cristo, deshonra la iglesia de Cristo, deshonra al pueblo de Dios, debemos hacerlo, hermanos. Si a un pastor lo están acusando de ser ladrón y el pastor no es ladrón, es válido que se defienda. ¿Por qué? Porque al decir que ese pastor es ladrón, está poniendo en peligro la iglesia de Cristo. Debe hacerlo, no debe decir yo soy manso y calla. No. Cristo fue manso como cordero, porque como cordero fue llevado al matadero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo, no, que ninguna cosa te acontezca. El Señor sabía que debía sufrir, morir y resucitar para nuestros pecados. Entonces él fue manso, él sabía que lo iban a llevar injustamente allí. Pero él siempre, cuando tuvo que decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, cuando le dijo a Pilato, mira, la verdad la tienes delante tuyo. Hermanos, esto lo dice Martin Lloyd-Jones. La mansedumbre siempre implica espíritu dócil. Esto vemos en el caso de nuestro Señor. Aunque era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de lo que su padre le diera, de lo que su padre le enseñara y le dijera que hiciese. Se humilló a sí mismo. Esto significa ser manso. Se humilló hasta lo sumo, hermanos, dice la Biblia en Filipenses. Él podía chasquear los dedos, como le decía. Dice, a mí, usted, imagínense, el Rey de Reyes, hermano, el creador del cielo, de la tierra, y humillado, escupido, burlado, pero él sabía que era necesario. Pero cuando le tocó hablar y dejar claras las cosas en cuanto a lo que el Padre le había dicho que dijera, ahí sí no cayó. Segundo, hermano, debemos ser mansos en someternos y aceptar la voluntad de Dios como hizo el Señor. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Thomas Watson dice: cuando reaccionamos con calma, sin hincharnos ni murmurar, bajo las dispensaciones adversas de la providencia. Eso es ser manso, porque nos sometemos a las dispensaciones adversas de la providencia de Dios. Decimos: Jehová haga lo que bien le pareciere. 1 Samuel 3:18 lo dijo Elí. Hermanos, el de espíritu manso dice: que Dios haga lo que quiera conmigo, que establezca cualquier condición que le plazca, yo me someteré. Dios ve lo que es mejor para mí, ya sea un suelo fértil o árido, hermanos. Que revise su obra como quiera, dice el manso. Hermanos, en cambio, era un espíritu indómito en el profeta luchar con Dios, como Jonás. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Eso no está bien, por supuesto. Y no podemos tomar ejemplos malos de hombres santos para justificar el pecado, ¿no es cierto? Porque así muchas veces actúan muchos cristianos falsos. Hermanos, ¿cómo afrontamos las pruebas? Estamos en el segundo punto de debemos ser mansos en someternos y aceptar la voluntad de Dios como hizo Cristo. ¿Cómo afrontamos las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, la pérdida material, la escasez, la pérdida de un ser querido, hermano? ¿Cómo la estamos afrontando? Es que claro, como a usted no le pasó, como no fue usted, sino fui yo. Hermanos, entendemos, nos guste o no, que es para nuestro bien. Hermanos, yo sé que a nadie cuando se le muere un ser querido hace fiesta de una. Es lógico que no, hermanos. Hay una tristeza natural. Pero no puede haber un luto eterno, hermanos, y seguir contendiendo con Dios. Entendemos que todas estas cosas son para nuestro bien, finalmente, que es la mano providencial de disciplina y de corrección de nuestro Dios para nosotros, para su pueblo, porque Dios al que ama disciplina. Tercero, hermano, debemos ser mansos al recibir la palabra implantada, como dijo Santiago, en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hermanos, cuando estamos dispuestos a dejar que la palabra domine nuestras almas y nos volvemos flexibles a todas sus leyes, es decir, flexibles a las leyes de Dios. Yo hago una cosa, está mal, y veo la palabra de Dios, entonces yo me sujeto a la voluntad de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice Thomas Watson: es espiritualmente manso quien se conforma a la mente de Dios y no discute con las instrucciones de la palabra. No pelea con lo que Dios dice, sino con esto sí debe pelear, con las corrupciones de su corazón, que no quieren obedecer a Dios. El discurso de Cornelio a Pedro tenía un espíritu manso. Mire lo que dijo en Hechos 10:33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso era un espíritu manso. Lo que Dios nos tenga que decir, lo vamos a hacer. Sabemos que mandó a Pedro, y vamos a escuchar y vamos a obedecer. Hermanos, cuán feliz es cuando la palabra que viene con majestad es recibida con mansedumbre. Hermano, ¿cómo estamos recibiendo la exhortación? El consejo, la instrucción, la reprensión, el evangelio, lo que dice la Biblia, el llamado al arrepentimiento. Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, cuando viene el que sea, hermanos, y nos está hablando conforme a la Biblia, debemos recibirla con mansedumbre. No solamente cuando viene el pastor. Hermanos, cuarto, debemos ser mansos al soportar murmuraciones y afrentas, como Moisés lo hizo. Números, si quiere vaya ya que este sí se lo gloria. Números 12, del 1 al 13.
Cuarto, entonces, mansos a soportar las murmuraciones y afrentas como Moisés. Dice allí en Números 12, 1 al 3, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? Es verdad. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuánto murmuraron de Moisés? Esto fue un ejemplo. Pero en la rebelión de Coré, en el desierto murmuraron contra Moisés, ¿no? Y él lo soportó. Él iba al Señor, sí, muchas veces como humano, digamos, se descomponía, hermanos. Pero mire que lo primero para él era el Señor. Estaban deshonrando a Dios. Su problema no era, ay, es que a mí no me hacen caso. No era el amor propio. Él sí se desesperaba por momentos. Pero era porque decían, ¿cómo es que no oyen la voz de Dios? ¿Cómo es que no atienden lo que Dios dice? Él soportó, por eso el Señor lo llamó el hombre más manso de la tierra. No se lo hacían a él, él entendía que no se lo hacían a él, se lo hacían a Dios. Por eso cuando fue lo del becerro, ahí sí se irritó con ira santa. Hermanos, pero él callaba, aquí estaban murmurando, él había tomado mujer cusita. Aarón y la esposa de Aarón estaban murmurando. Ay, bueno, y es que solamente por Moisés Dios ha hablado. Luego no habla también por nosotros. Hermano, ¿cómo estamos afrontando las murmuraciones y nuestras críticas? ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la razón? Por lo que nos están diciendo, porque están deshonrándonos a nosotros mismos, o por el pecado en sí y por el Señor. Porque eso debería ser lo fundamental. Hermanos, Thomas Watson dijo, la mansedumbre se opone a la ira, a la venganza y a la malicia, al mal hablar. No hay nada que haga tanto lugar para que el diablo entre en el corazón y tome posesión como la ira. Ni deis lugar al diablo. Da lugar al diablo la ira. Moisés, hermanos, aceptó, soportó y sabía que se lo hacían era a Dios, no se lo estaban haciendo a él. Quinto, debemos ser mansos en el trato unos a otros, hermanos, en el trato unos a otros. En Efesios 4, del 1 al 2 y en Colosenses 3, del 12 al 13 nos habla más o menos lo mismo. Dice en Efesios 4, 1, 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la mansedumbre va relacionada con la humildad, ya vimos, con la paciencia, con el soportarnos unos a otros y con perdonar, como estamos viendo acá, también lo dice Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, mire, repite las mismas palabras, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, hermanos, debemos ser mansos en el hogar, al trato unos con otros. El hierro con el hierro se pule. Debemos ser mansos en el trato unos con otros en la iglesia, acá entre hermanos, en el trabajo, con la familia en general. ¿En qué sentido? En lo que dice acá, en perdonar, en pasar por alto las afrentas. Hay que pasar por alto, y sobre todo cuando son cosas menores. Nos enfrascamos en unas tonterías y terminamos abrumados por unas tonterías. Nos irritamos, nos ponemos de mal genio, nos cambia el día, no nos soportamos unos a otros. Y sobre todo, hermano,
con los hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en general, estoy hablando de cristianos, hay debilidad, lucha. ¿Cómo hacen ciertas cosas? Hermanos, debemos entender que hay cosas que a nosotros nos cuestan menos que al otro. Entonces debemos también ser pacientes, porque probablemente a usted le cuestan cosas más que al otro no le cuesta. Y eso no quiere decir que justifiquemos el pecado, sino que entendemos que hay procesos diferentes. ¿Cómo hacen las cosas? Hermanos, cuando medimos con vara diferente, o sea, vemos el pecado propio diferente al pecado del otro. O sea, tenemos el mismo pecado que el otro, lo hace el otro y nos irritamos, pero lo hacemos nosotros y lo vemos livianamente. Cuando guardamos rencor, amargura y tomamos venganza, hermanos, estamos en ser mansos en el trato unos con otros. Debemos soportarnos con paciencia, hermanos. Aquí todos venimos de mundos diferentes, de alguna manera de culturas diferentes. Digo de alguna manera porque sé que todos somos colombianos. Pero hermano, venimos con... Nuestros papás tenían sus mañas, sus cosas. Entonces, hermano, mientras no tenga que ver con el pecado, pues soportémoslo. Y si hay pecado, bueno, ya vamos a ver más adelante. Hay que entender, hay que atacar el pecado. Aquí no se trata de no hablar del pecado, no exhortar el pecado. Aquí se trata de que no perdonamos, que estamos de rencor, llenos de ira. Mire, dice Thomas Watson, mansedumbre es perdonar las ofensas. Mientras dices que no puedes perdonar, escúcheme bien, hermano, por favor. Mientras dices que no puedes perdonar, piensa en tu propio pecado. Tu prójimo no es tan malo al ofenderte como tú al no perdonarlo. Tu prójimo al ofenderte peca contra un hombre, contra ti, sí. Pero tú, negándote a perdonarlo, pecas contra Dios. Es más grave. Piensa también en tu peligro. Tú que eres implacable. Y aunque puedas sofocar el fuego de tu ira, pero no lo extingas, debes saber que si mueres esta noche, morirás en condición sin perdón. ¿No creen? Bueno, crean a Cristo. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:26. Una persona que está llena de rencores en su corazón, tiembla, hermano, porque si llega a morir así, va a demostrar que usted no era salvo. El que vive sin mansedumbre muere sin piedad. Thomas Watson también dijo, uno de los pecados de los paganos es ser implacable. Romanos 1:31, lo leí al principio. Un corazón lleno de llagas, vengativo, no solo es pagano, sino también diabólico. Santiago 3:14 y 15 lo vemos con Javier en los jueves. Celos amargos, dice allá, contención, terrenal, animal, diabólico, dice allá. Hermanos, ese trato unos con los otros, esa mansedumbre se relaciona con el amor. Dice la Biblia que el amor es sufrido, paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el amor sí tiene que ver con soportarnos unos a otros. Sexto, debemos ser mansos cuando nos hagan el mal. Tremendo, hermanos. Mateo 5:39 al 44. Viene hablando del ojo por ojo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas dice calumnia. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Mateo 5, 39, 44. Es que el ojo por ojo tiene que ver con no tomar venganza privada. Para eso está el magistrado civil. Es no devolver mal por mal. El magistrado civil, perdón, el ojo por ojo, no era que una persona le hiciera el daño a una persona y yo dejara sin castigo a esa persona. Era que yo no tomara venganza. Me hicieron algo y yo voy y me desquito. ¿Sí me entiende? Y devolvía mal por mal. Aquí habla de la túnica, de llevarlo a un pleito judicial. Bueno, hermano, hay gente ventajosa en los pleitos. Y como dicen popularmente, es mejor un buen pleito que un mal arreglo. Creo que dice así. Bueno, hermano, hay veces es mejor, deje así. ¿Sí me entiende? Deje así. Yo sé que pero hermano, hay veces para nuestra propia paz y tranquilidad, muchas veces es mejor. Entonces mira, aquí dice a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vaya, ahí tiene su recompensa. Muchas veces es mejor hacer así. Hermanos, ya sabemos que cuando esto no tiene que ver con un ladrón, porque al ladrón hay que castigarlo. Para eso están los magistrados civiles. No es que viene y me robó y yo vengo y le doy otra cosa para que me siga robando. No, eso no está diciendo. Hermano, aquí también habla de dar, al que te pida dale, el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, cuando nos piden, cuando alguien necesita, cuando nos piden prestar, bueno hermano, igual hay que discernir. Todos lo sabemos que hay que discernir también, porque yo si sé que me lo está pidiendo para ir a consumir drogas, pues yo sé que eso no lo puedo hacer, porque estaría yo patrocinando el pecado. Pero de manera general debemos hacerlo. Correr la milla de más, negarnos, esfuerzo. Hay que dar más, hermanos. Hay que dar más. No hay que hacer lo básico, podemos dar más. Cuando nos piden favores, debemos hacerlos. Debemos dar esa milla de más. Hermanos, dice que orar por los que nos persiguen, insultan, ultrajan, orar por nuestros enemigos, hermano. Bueno, hermano, ellos no conocen de Cristo. Aquí no estamos hablando de los falsos maestros y apóstatas, que la Biblia dice que no oremos por ellos. Eso dice la Biblia, lo dijo Pablo. Pero estamos hablando de manera general, la gente del mundo que nos insulta, nos ultraja, nos persigue, el Estado. Ellos son ignorantes, hermanos. Hermano, todo esto nunca tiene que ver con negociar la verdad, el evangelio, callar o alimentar el pecado. Por eso debemos discernirlo. El manso es un hombre valiente, dice Thomas Watson. Obtiene una victoria sobre sí mismo. La ira surge de la debilidad de carácter. Podemos observar que los ancianos y los niños son más coléricos que otros. La ira demuestra debilidad de juicio, pero el hombre manso, que es capaz de vencer su furia, es el más fuerte y victorioso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se ensoñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Hermanos, ceder a la ira es fácil. Es nadar junto con la marea de la naturaleza corrupta. Pero volverse contra la naturaleza, resistir la ira, vencer el mal con el bien, eso es verdaderamente cristiano. Entonces, en estas cosas, el ojo por ojo, vencemos el mal con el bien, hermanos. Séptimo, entonces lo otro es en recepción, sobre todo en lo que recibimos. Aquí a partir del 7 es en lo que nosotros hacemos normalmente. Debemos ser mansos al exhortar al hermano. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con cualquier exhortación, consejo o reprensión que yo le haga a un hermano. No es que yo no le pueda decir nada. No es que yo lo vea pecando y no le diga, aquí dice, mire, si ve que hay algo, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Hermanos, siempre hemos dicho lo mismo. Mire primero su pecado, hermanos. Mírelo primero. Porque si usted se molesta por una persona, no sé, bueno, que se duerme en la iglesia, y usted también se duerme, y usted va y se pone bravo con esa persona, pues hermano, usted no está siendo manso. Usted tiene que ver su pecado. Y si de pronto usted vio a la persona y comete ese pecado, usted no es que no le pueda ir a decir, usted va y le dice, mire, yo también padezco de esto, yo también he pecado en eso, pero hermano, igual usted tiene que arrepentirse, debemos arrepentirnos juntos. Pero también, hermano, hay que practicar lo aconsejado, hay que ser coherentes, hermanos, hay que ser coherentes. Cuando, como decimos, cuando nos pasa, cuando le pasa al otro, no, pero ¿cómo es posible? Y nos pasa, no, pero es que conmigo sí es un poco diferente, en mi caso es diferente, esta vez sí es diferente, pero meses atrás o años atrás aconsejó exactamente lo contrario. Hermanos, cuando tomamos alguna determinación personal, asuntos de conciencia, y ojo que cuando digo asuntos de conciencia, estoy hablando que no es pecado, como dice Romanos 14, no es que a la conciencia yo me voy a un bar, no hermanos, eso no es a la conciencia. O sea, cuando Pablo habla en Romanos 14 de la conciencia, es que haga A o haga B, no estaría pecando si lo hago para Dios. Pero tomé una determinación personal en el hogar, con mis hijos, con la educación, algo de salud, algo de orden, de forma, ir a predicar, ir a ayunar. Hermanos, no lo tienen que hacer igual que yo. ¿Sí me entiende? O sea, no lo tienen que hacer igual que nosotros. Dios manda algunas cosas, pero hermano, queremos imponer lo externo. Queremos imponer las normas externas. Yo determiné hacer algo con mis hijos, tal cosa. No, hermanas, que usted lo tiene que hacer igual. Las mujeres son muy dadas a eso, a imponer sus normas. Y saturan, ahogan unas hermanas a las otras. El pecado es una cosa, hermano. El pecado es una cosa. Si una persona nunca predica el evangelio, hay que decírselo. Ocho, debemos ser mansos al corregir a los que se oponen al evangelio. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermano, hay gente que se opone, escúcheme bien, entre comillas de buena fe, entre comillas, estoy hablando entre comillas, entiéndame lo que le estoy diciendo, entre comillas de buena fe, gente que se opone al evangelio entre comillas de buena fe. ¿Por qué? Porque son ignorantes en las cosas de Dios, porque están engañados, porque pueden tener dudas y creen que lo que creen está bien y contienden con nosotros, digámoslo así. Entonces debaten, cuestionan, confrontan. Hermano, están encallecidos, están ciegos. Hermano, entonces nosotros debemos ser conscientes también de eso. Con mansedumbre corregir esas cosas. Gente de la familia, gente de la religión, inclusive el falso cristianismo, de falsas religiones, hermano, no entienden. O sea, no es lo mismo, hermano, una persona que lleva 10, 15 años en el evangelio, que vuelve a caer en los pecados que ya se supone que se habían superado. Hermano, pues ahí uno le dice, el trato es diferente, no es que yo lo vaya a insultar ni nada, pero con el otro hay que tener más paciencia, hermanos. Hay que decírselo. Hay que corregir con gentileza. Ojo, hermanos, como se lo dije anteriormente. Otra cosa es el falso maestro, el mago Elimás. Recuerde que le dijo Pablo el mago Elimás: oh, hijo del diablo, enemigo de toda verdad.
¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos de Dios? Es un falso maestro, es diferente. Ahí no se corre, ahí es una ira santa, está impidiendo que se predique el evangelio. Ojo con los ministros de Satanás, la Biblia dice que hay que taparles la boca, lo dice en Tito, hay que taparles la boca a esos falsos maestros. Pero hay unos que aunque enseñen mal, hermano, lo hacen de buena fe. El carismático que lleva toda la vida, hermanos, que no entiende muchas cosas. Yo soy paciente con esas personas. Nosotros también venimos de iglesias modernas. Pero aquellos que están arriba y empiezan a descender, con esas personas hay que tener más cuidado, hermanos. 9. Debemos ser mansos. Es parecido al dar defensa de la fe. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y eso lo dice Pedro, 1 Pedro 3, 14, 15. Y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, dar defensa de la fe. Cristo, el Evangelio, la Biblia, siempre serán atacados, perseguidos, difamados, distorsionados. Es difamado en colegios, en universidades, en la televisión, en los medios masivos, el Estado, el secularismo, el ateísmo, el progresismo, la superstición, la psicología, distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Debemos estar preparados, aquí dice, debemos estar preparados, hermanos. Debemos estar preparados en las escrituras, en las doctrinas básicas de la Biblia, las fundamentales. Debemos saber qué creen las falsas religiones. Debemos conocer las herejías que dicen y tener los argumentos para exponérselos. Yo no puedo siempre estar esperando que vengan otros a predicar, a hablar. Yo debo estar preparado para dar defensa de la fe. Y debemos estar dispuestos con mansedumbre y con reverencia dar defensa de la fe. Sigamos, 10. Debemos ser mansos en esta sociedad civil. Tito 3, 1, 2. Incluyendo a gobernantes. Tito 3, 1, 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros no promovemos como cristianos la anarquía, la rebelión civil, quemar iglesias, así sean católicas, no la podemos promover tampoco. Así sabemos que eso va a pasar y que es justo que pase. No las promovemos, no vamos y les compramos la pólvora para quemarlas. Hermanos, nosotros debemos obedecer las leyes civiles mientras no sean contrarias a la Biblia. Aquí está hablando, hermanos, nosotros debemos promover la justicia, debemos promover la buena vecindad en la sociedad en la que vivimos, debemos promover la colaboración. O si usted tiene unos vecinos, hermano, y se reúnen para hacer algo, ¿usted no quiere que en su vecindario las cosas más o menos fluyan bien? O usted se va a poner que no, que es que todo, no sé qué. No, hermano, es lo mismo, pues vivimos en una ciudad, vivimos en un país. Este es nuestro vecindario más grande. Los cristianos promovemos la libertad, la defensa de la propiedad y la defensa de la vida, hermanos. Todo cristiano debe promover esas cosas. Yo quiero, hermano, yo no sé si a usted no, y a mí me preocupa que algunos hermanos a veces uno ve que pareciera que pensaran así, probablemente no. Pero parece que quisieran que al país le vaya mal. No, yo quiero que a mi país le vaya bien. Yo quiero que a Colombia le vaya bien. Yo quiero que el gobernante haga justicia. Yo quiero que el gobernante haga bien su labor, hermanos. O sea, lo hace bien. No, es que eso fijo es una conspiración de la conspiración de la conspiración. Yo quiero que al país le vaya bien, hermanos. Yo sé que nadie se salva por eso. Yo sé que la Biblia también dice no confíes en príncipes. Yo todo eso lo sé, hermanos. Pero Dios puso al magistrado civil y yo quiero que él haga las cosas medianamente bien.
Hermanos, hoy leía de Ciro, precisamente hoy leía de Ciro, un gobernante pagano, hermanos. Y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Y era un pagano y siguió adorando falsos dioses, hermano. Hermano, yo quiero que las próximas elecciones queden, para que me entiendan, los menos peores. Yo no quiero que queden los peores. Yo no me puedo alegrar de lo malo, hermanos. Yo no me puedo alegrar que quede un gobernante que vaya a matar niños, hermanos. No puede ser así, hermanos. Yo creo que tenemos una distorsión de las cosas. Creo que en algunas cosas hay un falso celo, hermanos. Hermanos, Dios la ley la puso en el corazón humano. Acuérdense que hay 3 usos de la ley, hermanos. Eso lo enseñaron los prereformadores, los reformadores, los puritanos. Un uso es para llevar a Cristo. La ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo. Otra es para que el cristiano viva su vida en santidad conforme a esa ley. Pero otra es para refrenar el pecado y la maldad en esta sociedad, hermanos. Entonces, hermanos, es una gracia común esas cosas. Hermanos, los puritanos en Estados Unidos fueron padres de lo que hoy conocemos como la democracia, hermanos. Y ellos implantaron las elecciones, para que lo sepa, hermanos. Para que lo sepa, ellos implantaron las elecciones, el voto, ¿o no? ¿No fueron ellos? En principio, en este mundo moderno. Entonces, hermano, si a usted le parece que es pecado votar, no vote, para usted es pecado. Pero si hay otro hermano que a su conciencia lo quiere hacer, que lo haga, hermanos. El problema está a quién apoyamos. Muchas veces, hermano, yo no considero que sea pecado, por lo menos. Pero muchas veces uno se abstiene porque de pronto entre lo que hay, todo va contra mi conciencia. Bueno, hermano, está bien. Está bien. Debemos ser sal, luz, predicar el evangelio en esta sociedad corrupta. Debemos promover las leyes de Dios. Son mejores de todos modos, siempre van a ser mejores. Debemos oponernos en esta sociedad. El ser manso no implica que yo apruebe el globalismo, el progresismo, el socialismo y la injusticia y la corrupción. Debo oponerme a eso, porque quiero que las cosas fluyan mejor. Debemos denunciar cuando estas cosas pasan y se oponen a la Biblia, hermanos. 11. Debemos ser mansos con los jefes terrenales. Debemos ser mansos con los jefes terrenales. 1 Pedro 2, 18, 20. Criados, estad sujetos con todo respeto, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, hermanos, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, mire, a causa de la conciencia, un médico cristiano que lo mande a abortar, no puede hacerlo, hermanos. Así el César se lo diga, así el Estado se lo diga. Entonces él va a sufrir molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, no voy a practicar un aborto, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces hay jefes difíciles de soportar, pero que no me están mandando a hacer nada que vaya contra la Biblia. Son canzones. Hermano, mientras no me estén mandando a hacer nada que vaya contra las Escrituras, debo hacerlo, hermanos. Hay normas, usted lo contrataron para algo puntual. Hágalo, hermano. Ay, es que en la otra empresa no, es que no, hermano. Hágalo, mientras no vaya contra las Escrituras. Debemos cumplir nuestras funciones con gozo, hermanos, si no, entonces ¿para qué firmo un contrato? Debemos entregarnos a hacer las cosas diligentemente, a dar la milla de más. Claro, mientras no vaya, si usted va a pensar que dar la milla de más es estar llegando todos los días a medianoche a su casa, pues eso ya no es bendición de Dios, por supuesto, hermanos, porque no va a poder ni orar, no va a poder hacer nada de estas cosas. Seamos como fue José y como fue Daniel en Egipto y en Babilonia. 12.
las mujeres deben ser mansas con sus esposos. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible, hermana. Afable y apacible. ¿Cómo? Afable y apacible. Que es de grande estima delante de Dios. Es de grande estima, hermanos, una mujer afable y apacible. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, hermana. Mira, hermanos, en el mundo, y también puede pasar en la iglesia, espero que no, hay mujeres mansas con los jefes terrenales. Ya sabemos lo que nosotros pensamos de eso, que una mujer debe primero en su hogar, pero estoy hablando en general. Hay mujeres mansas con jefes, con los jefes terrenales, con las autoridades en general, incluso con los pastores, con otros hombres, pero no son mansas con sus esposos. Son mujeres ingobernables, hermanos, ingobernables. Son mujeres que no se les puede enseñar. Eso está mal, hermana, hermano. Hay hombres que no pueden enseñar en sus casas a sus mujeres. No se dejan enseñar. Son ingobernables, hermanos. Hermanos, pueden ser mansas en la iglesia, pero privadamente no son mansas. Eso no es mansedumbre. En la iglesia es fácil ser manso. En la iglesia es fácil decir, sí, mi amor. En la iglesia es fácil llevarle el tinto al esposo, pero en la casa no lo hace. Eso sírvase usted. Cosas así. Es facilísimo, hermano. El que tenga Dios para ver que oiga. Sí, jefecito, las mujeres del mundo. Sí, jefe. Sí, jefecito, las mujeres del mundo. O sea, el mundo se alarma, y aquí yo sé que no aplican las cristianas de esta iglesia, pero el mundo se alarma. No, ¿cuáles? Yo que me voy a sujetar a un esposo, que no sé qué, que sí sé más, que yo no estoy para lavar pañales y sujetarme y no sé qué. Eso es el patriarcado opresor, ¿no es cierto? Pero eso sí, al jefe le corren para todo, trabajan sábados, domingos, festivos, hasta las 12 de la noche. No tiene más gloria trabajar para el reino de Dios, para educar hijos en el Señor. Amén. Hermanos, hermanas, el hombre es la cabeza de la casa. Usted debe honrarlo públicamente y privadamente. Públicamente es fácil, hermano. Privadamente es más complicado porque nadie nos ve, pero Dios sí nos está viendo. Debemos hacerla, hermanas. Usted debe hacer respetar a su esposo ante sus hijos, ante la suegra o ante su mamá o su papá, ante la familia. Usted no se puede poner de parte de la familia impía y irse contra su esposo. Si el esposo está haciendo mal, bueno, se llama en privado, se le dice, amor, tienen razón aunque sean impíos. Tienen razón aunque sean impíos. Pero eso es diferente, hermano. Hay esposas que no dejan hablar a sus esposos. Hay esposas que le pasan por encima a sus esposos. Hay esposas que hablan por el esposo. Mi esposo y yo dijimos, y el esposo no ha dicho nada. Hermanas, en serio, uno lo ve, uno lo observa. El esposo, ya le toca decir que sí, pero no había dicho nada. Consulte, hermana, él es la cabeza, cualquier cosa, cualquier decisión.
van y toman decisiones y el esposo ni por enterado se ha dado cuenta. Hermana, la esposa aconseja, es la ayuda idónea. Debe sujetarse a las decisiones que toma. Yo aconsejo, usted aconseja, hermana, y de pronto el esposo toma una decisión, se equivocó, sí, ya se equivocó, está mal, el hombre pecó. Pero ya, hermana, pues sí, hay que decirle, si te das cuenta, tal cosa, pero la cantaleta, pues hermanos, no. Ahora, hermanos, nada de esto significa que sujetarse sea justificar el pecado. Nada de eso significa, ¿no es cierto? Ni excusarlo, porque hay hermanas que, mejor dicho, sus príncipes son, mejor dicho, les dicen algo a su príncipe y, mejor dicho, lo que diga mi amorcito. No, hermano, si el hermano ha pecado, no lo justifique. Eso es pecado también. Hermano, usted dice que está sujeta al Señor. Bueno, la Biblia dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:22. 3, hermanos, debemos ser mansos con los pastores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, escúcheme bien, hermano o hermana, con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, hermano, como en todo, como las autoridades civiles, como con el esposo, yo, si soy pastor y lo mando a hacer algo contrario a la Biblia, usted no tiene por qué obedecerme, pero estamos hablando en términos generales. Hermanos, no podemos ser rebeldes. Hay mujeres mayores o mujeres jóvenes, niños, bueno, cualquiera en general, hermano, que son rebeldes, hermanos. No escuchan el consejo, no respetan. Hay contestaciones duras, hermanos. Normalmente cuando uno va a hablarles, hermano, a ustedes, hermano, créame, hermano, bueno, es válido dudar, hermano, pero créame, hermanos, que uno de verdad lo está haciendo por el alma de la persona. Por lo menos yo se lo puedo decir delante de Dios, hermanos. A mí no me interesa amargarle la vida a usted, no nos interesa, hermanos. Realmente nosotros, aquí dice, como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuentas por cada alma, hermano o hermana. Entonces, hermanos, ojo con las contestaciones, ojo con ese murmurar cuando salimos de la iglesia, por decisiones que se han tomado, por instrucciones que se dan, por consejos que hemos dado. Ay, ese Marco sí es cansón, ese Javier sí es cansón. Es que, ¿cómo es que vamos, que es que el orden? No, hermano, eso no va contra su conciencia, hermanos, contra la conciencia de nadie va eso. Yo no le estoy mandando a robar, a adorar ídolos, a matar, nada de esas cosas. Entonces, hermanos, escuchen el consejo de los pastores y de hermanos sabios, pero escúchenlo, atiéndanlo, hermanos. Uno les dice, no hacen caso, bueno. Nosotros velamos por sus almas. La Biblia dice, aunque no es muy políticamente correcto decir esto del mundo, pero la Biblia dice que los ancianos, los pastores son de doble honor, hermanos. Eso dice las Escrituras. Seamos buenos cristianos, seamos buenos miembros de la iglesia de Cristo. ¿O qué queremos? Mire Pablo, estos de Corintios eran indomables, hermano. Y mire lo que les dice Pablo. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Se da cuenta? Ser manso, hermano, es ser sabio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mire, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cerremos, hermano, este capítulo es más corto, ya estoy terminando. Recibirás la tierra por heredad. Hermano, se refiere al cumplimiento más completo de la promesa reservada para el estado eterno, para el cielo, cuando en el regreso de Cristo en gloria, esto lo dice Kistemaker, los mansos heredarán los nuevos cielos y la nueva tierra, la creación renovada, donde toda mancha de pecado y todo rastro de maldición se habrán quitado, y en el cual morará por siempre la justicia. El ciudadano del reino tiene derecho a esta posesión por gracia, lo recibirá como un tesoro inalienable. Entonces, hermano, esto hace referencia al Salmo, recibirán la tierra por heredad, hace referencia al Salmo 37:11. Hermanos, esta es la bendición de la que participarán todos los mansos. No se refiere literalmente a la tierra de Canaán. Es una tipología cuando dice la tierra. No se refiere a este mundo en su estado actual, porque este no es el descanso ni la herencia de los santos, hermanos. Esto lo está diciendo John Gill. Es la tierra nueva que existirá después de que esta sea quemada, en lo que solo habitarán las personas que aquí se describen y que la heredarán en virtud de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, de quien es la tierra y su plenitud. Hermanos, yo les decía, en el capítulo 37 se habla mucho de heredar la tierra. Váyase allá, voy a referenciarle varias citas. Se hace un contraste entre la herencia de los justos y lo que recibirán los injustos. Mientras que ellos, los impíos, serán desarraigados de la tierra, su pueblo, el pueblo de Dios, los mansos, la heredarán para siempre. En el Salmo, ahí en el verso 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En el 10 y el 11 dice, de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el verso 22 dice, los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. En el 28 y 29 dice, 28b dice, mas la descendencia de los impíos será destruida, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En el verso 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, hermanos. Entonces, hermanos, esta bendición es para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser manso, conforme hoy hablamos. Hermanos, solo los mansos y solamente los mansos heredarán la tierra, y para ellos es la tierra por heredad. Hermanos, Mateo 19:29 nos muestra que los mansos son también los que se despojan de lo material, lo terrenal, la familia incluso, pero por amor a Cristo. Y dice allá lo dice Cristo a Pedro, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, en Marcos y Lucas dice por el evangelio, por el reino de Dios, recibirá 100 veces más en este tiempo con persecuciones, pero hermanos, y heredará la vida eterna, recibirá la tierra por heredad. Hermanos, para los diligentes en la obra de Dios que multipliquen sus talentos, será la tierra por heredad. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré. En lo poco, en esta tierra maldita, en esta tierra corrupta, si somos fieles, mansos, bueno, sobre mucho nos pondrá, sobre esta tierra nueva, hermanos. También para los diligentes en la obra de Dios que multipliquen sus talentos. Ese ya lo he dicho, qué pena. Para las mansas ovejas que se entreguen desinteresadamente por la iglesia, hermanos. Mateo 25, 34 al 36 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Recuerden que más adelante estas personas, por eso digo desinteresadamente, le dice el Señor, ellos dicen, ¿cuándo hicimos eso por ti? Dice, cuando lo hiciste por uno de estos mis pequeños más amados, lo hiciste por mí. No es la ayuda social esta cita, está hablando del pueblo de Dios, hermanos, y lo hicieron desinteresadamente por la iglesia de Cristo. Hermanos, para los que padezcan juntamente con Cristo, recibirán la tierra por heredad, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecimos mansamente como mansos corderos. Hermanos, los mansos, mire esta contraste. Los mansos reinarán sobre la tierra. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, heredaremos una tierra nueva, una tierra renovada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hermanos, para siempre heredaremos esta tierra, eternamente. Mire, tremenda esta cita en Isaías 60, del 19 al 21, hermanos, es tremenda. Mire lo que dice allí, es concordante con lo que estamos diciendo de la tierra nueva. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Amigo, Sofonías 2:1-3, amigo que nos ha entregado a Cristo, usted debe buscar la mansedumbre, usted debe ser manso al mandato de Dios. Si usted de verdad quiere ser librado de la ira de Dios, si usted no es manso a la palabra de Dios, manso al evangelio, usted no va a ser librado de la ira de Dios. Dijo Sofonías 2, del 1 al 3, congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Quieres ser librado de la ira de Dios? Debe ser manso al Señor. No puede pretender ser librado de la ira de Dios, librado de la ira de Dios, si no fue manso en esta tierra. Y ya sabemos lo que significa la mansedumbre. Amigo, todos quisieran la tierra por heredad. ¿Quién no la quiere? Hasta los ateos la quieren. Si desea la tierra por heredad, debe dejar su rebelión contra el Señor. Usted debe arrepentirse de su fiereza a la ley de Dios. Usted debe creer y aferrarse sin contienda al perdón por la sangre de Cristo. Usted debe rendirse mansamente al señorío de Cristo. Usted debe someterse con mansedumbre a sus mandamientos. Usted debe aceptar su disciplina y tratos providenciales. Usted debe atender los consejos de pastores y hermanos sabios. Usted debe ser un manso si quiere heredar la tierra. Hermanos, es la única forma. Cristo fue un manso cordero llevado al matadero. Él se entregó mansamente y nosotros debemos seguir sus pisadas, hermanos. Hermanos, si usted y yo somos mansos, somos los más benditos de la tierra,
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú que nos permites predicar la palabra, Señor. Obra en cada uno de nosotros, guíanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra fiereza muchas veces a tu ley, a tus mandamientos, a tu palabra, a los consejos que vienen de ti, Señor, inclusive a través de hermanos. Te lo pedimos, Señor. Obra en nosotros, guíanos, instrúyenos y perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser mansos, como dice las Escrituras. No es callar, no es decir la verdad, no es proclamar el Evangelio, no es tolerar el pecado. Señor, guíanos a ser mansos bíblicamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.